y eso se queda en manos de auditores. Es que aquí puede haber una auditoría social del nivel que se quiera y las evidencias están listas. Y hacia allá que tenemos que mover la administración pública. Y en términos de los ayuntamientos, la voluntad que se tiene en el gobierno es hacer que este sistema sea el sistema que opere en sentido general. Pero hay otro elemento que es esencial, que es la calidad de los servicios municipales. Nosotros hemos avanzado en muchos aspectos de la sociedad, pero los servicios municipales se han quedado siendo servicios de tercera categoría frente a servicios similares del sector privado. Un mercado es un sinónimo de un desorden y una suciedad en cualquier entorno. Pero usted va y mira los productos de ese mercado, el ají, el morrón, cualquiera de los productos que han mejorado significativamente la oferta, pero la manera en que se ofrece en un mercado público, en el suelo, con lodo, en medio de la suciedad. Pero ese mismo producto se lleva al supermercado. Usted busca el producto en el mercado y el del supermercado y no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista de la calidad. Tiene una diferencia en precio y tiene una diferencia en la forma en que se sirve y se vende al público. Pero, por ejemplo, miren los cementerios. En estos días se nos ocurrió preguntar que nos dieran cuál es la norma que rige los cementerios de la República Dominicana. Preguntamos, ¿hay algún reglamento que se haya hecho sobre los cementerios? Miren las cosas que hemos descubierto hasta ahora, increíblemente. El primer cementerio que se hizo en la República Dominicana fue el de la Independencia. Lo hizo Boayer cuando invadió la República Dominicana, como en el 1822. Y ahí hay como 3 o 4 cementerios. Se lo hizo pensando en la norma francesa. Después, no se hizo nunca una norma de cementerio. Las normas de cementerio que hay en los diferentes municipios son para cobrar, para establecer la zona del cementerio, pero nunca se estableció un modelo propiamente, porque el modelo venía propiamente de las creencias religiosas, los cristianos, los judíos, los evangélicos, y esos modelos de cementerios se establecieron en los patios de los ayuntamientos. Pero ¿qué cosa ha ocurrido en el tiempo? Que los cementerios se han ido quedando en el centro de la ciudad. Se construyeron en las afueras, las expansiones de las ciudades pusieron los cementerios en el centro. Pero aquí ha surgido un nuevo modelo de cementerio, como un servicio privado, un cementerio que es un parque, con una serie de condiciones, en contraposición de los cementerios nuestros, que son lugares llenos de cemento, inseguros. Cuando la ciudad se convierte en el entorno del cementerio uno lo mira como un lugar feo, inseguro y un lugar realmente que no se corresponde con el entorno. Entonces, tenemos que repensar la forma de hacer los cementerios del futuro. Entonces, los servicios funerarios, en sentido general, tienen que ser modificados. Los ayuntamientos han dado un paso importante. Las funerarias municipales son de calidad. Hacemos un entierro, una funeraria de alto nivel. Llevamos a una persona en un ataúd. Cuando llega al cementerio hay que buscar un martillo para abrirle un hoyo a un ataúd, porque tenemos miedo que se lo roben. No hay condiciones de seguridad. Ahora, con el asunto del control de mosquitos, los cementerios, como la gente lleva florero, lata, para dejar ahí, aquellos lugares son también reproductores de refugio. Entonces, no tenemos que repensarnos. Es el ayuntamiento que está responsable de cuidar el entorno, de manejar los residuos sólidos, y sus infraestructuras sirven para la reproducción. Entonces, estamos ahora, dentro del marco de la reforma, estamos contratando una consultoría, porque hay que producir una normativa de cementerio que se corresponda con la realidad territorial de la República Dominicana. Y pongo un segundo ejemplo, y lo voy a poner con Constanza. Cuando uno iba a Constanza, uno llegaba a Tireo, subía a la montañita, y cuando miraba el valle de Constanza, que en los últimos tiempos a veces estaba muy contaminado por el tema de la fumigación, a veces estaba blancuzco, eso. Pero ¿qué va a pasar? Que ya no es solo la actividad productiva que se ha convertido importante, el turismo interno y el potencial que tiene, que ha ido pasando, que Constanza se ha ido transformando en una producción de invernadero. Cuando usted sube del Tireo arriba, lo que ve es un plástico, pero nadie va a ir a hacer turismo
y estamos perdiendo el paisaje, que es un elemento que es fundamental, es un elemento económico. El paisaje ya no es simplemente algo que está ahí que la naturaleza nos dio, ahora tiene un valor económico y tenemos que proteger la actividad agrícola al tiempo que protegemos la actividad turística que impulsa el sector agrícola, pero que crea en cadena otra serie de procesos productivos. ¿Qué tiene que ver con eso? Eso tiene que ver con ordenamiento del uso de suelo, que es una responsabilidad del ayuntamiento en una actividad que ya no la podemos ver inocente porque tiene que ver con una tarea fundamental. Y lo tercero son los acueductos. Hace muchos años todas nuestras comunidades hacían huelga para que le construyeran acueductos. Yo creo que en pocos años estamos ya comenzando a hacer huelga para que haya agua en los acueductos, porque la mayoría de las cuencas de las cuales se alimentan esos acueductos se han deforestado. Cuando viene el periodo de sequía ya no contamos con el agua porque hemos permitido que particulares hagan uso a su beneficio de esas cuencas en contraposición del beneficio colectivo. Y hoy un ayuntamiento no se puede poner de espalda porque República Dominicana es el 8º país con mayor impacto en el cambio climático. Y eso es una realidad. Entonces ya usted no puede querer gobernar un territorio sin movilizar las fuerzas sociales para proteger el recurso más importante que estructura la forma de vida, que es el agua. Alrededor del agua se tiene que comenzar a ver la organización del territorio. Y usted tiene que el medio ambiente tiene un vivero, que usted tiene los jóvenes de su comunidad que pueden participar en la reforestación. Entonces, estructurar, pensar gobernar un territorio de este implica mirarlo de manera diferente. No es que un alcalde se para allí a dar caer muerto y a dar recetas, que lo que decía yo, ya el alcalde es una figura con un papel sobre el territorio, la actividad económica y la calidad de los servicios. Y en esa dirección nosotros queremos replantear una rediscusión de lo que tiene que ser esta reforma municipal, que no solamente puede ser una reforma legal, tiene que estructurarse sobre un tema de los servicios y de la discusión de estos temas que van siendo parte de los desafíos que tiene hoy la República Dominicana. De modo que en el marco de esto, donde hay buenos ejemplos en diferentes ayuntamientos, nosotros queremos recoger estas discusiones para reorientar y finalmente que esta reforma pueda replantear una posibilidad de gobernar de manera diferente nuestros diferentes territorios. De modo que bueno, en ese marco dejo abierto este debate aquí hoy en Santiago para escuchar abiertamente y francamente los diferentes planteamientos que van a surgir de esta reunión. De modo que bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. El otro decimos, ¿qué es la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal? Y la misma pregunta podría surgir acá. Hemos preparado una diapositiva rápida para contextualizar qué es la Comisión Presidencial y una vez entonces entrar al debate, darle continuidad con los 3 panelistas, además de la motivación que hizo Domingo Contreras. Entonces, la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal se crea mediante el decreto 1585 el 22 de abril del 2015. Sí, el propósito de la Comisión es formular y articular políticas nacionales de reforma municipal para el desarrollo local. ¿Y qué manera tiene la Comisión para formular esa política? Mediante debate, discusiones como la de este día. Las funciones de la Comisión son formular lineamientos sobre reforma, identificar propuestas, eso lo estamos haciendo aquí, propuestas, observando que la reforma no solo es del marco jurídico, sino que la reforma también es fortalecimiento institucional. Viabilizar y articular consulta, hablemos de reforma es como parte de la consulta, y articular iniciativas que son propias también de la sociedad civil y de diferentes sectores en República Dominicana. La composición de la comisión está compuesta por el Ministerio de la Presidencia, que es que la preside, por el MAN, por el Ministerio de Hacienda, MEPI, Contraloría, la Liga Municipal, la Federación de Municipios y la Federación de Distritos Municipales. Esta composición
En algunos sectores se está discutiendo, se están haciendo planteamientos de mejorar la composición, y en ese sentido se va a dar respuesta próximamente. Hay una metodología para el funcionamiento de la comisión. ¿Cómo funciona la comisión? Mediante mesas sectoriales. Puede seguir. Puede seguir. Hay 4 mesas: una mesa de legalidad, una de servicio, una de fiscalidad y mesa de transparencia y participación social. Pero también se van a crear, una vez pasen las elecciones, mesas territoriales en las 3 macroregiones de República Dominicana. La mesa de legalidad tiene que ver con revisar y actualizar el marco jurídico y adecuarlo a la nueva Constitución, a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que tenemos un marco jurídico en el campo de lo municipal que fue mucho antes de la Constitución y también de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y discutir y aprobar reformas que están pendientes. Por ejemplo, hay reformas pendientes como el ordenamiento territorial, tema de residuos sólidos, tránsito y movilidad, la ley que tiene que ver con regiones únicas, desarrollo, etc. Seguimos. Puede continuar. ¿Cómo se compone la mesa? La mesa está compuesta por instituciones que se vinculan con ese sector. Por ejemplo, una mesa de legalidad ha de suponerse que debe estar en el PIB, por ejemplo. Si lleva los temas de ordenamiento territorial o el tema de carrera administrativa municipal, un tema también que lo lleva el Ministerio de Administración Pública, y también hay instituciones del asociativismo y de la sociedad civil dentro de esa mesa. Está también la otra mesa que es, puede seguir hacia la mesa de servicio, que es la mesa responsable de lo que estaba planteando Domingo Contreras en relación a la necesidad de que la calidad de los servicios públicos mejore. Nosotros podemos tener una ley muy buena, pero si no se aplica, entonces no vamos a tener un impacto favorable en los servicios, porque las leyes son para mejorar el servicio, tanto servicios institucionales como servicios directos que van a la ciudadanía. Puede seguir a la siguiente mesa de fiscalidad, que esa mesa es responsable de evaluar todo lo que tiene que ver con el sistema financiero municipal, implicando transferencias, impuestos, reformas a código, fortalecimiento institucional en la fiscalidad. Y también tenemos que ir con la otra mesa. Puede seguir la mesa de transparencia municipal y participación. Esa mesa entra bastante duro el tema de auditoría social, los temas que tienen que ver con el sistema municipal, todos los aspectos de empoderamiento ciudadano. Esa mesa está en marcha, está funcionando, dando seguimiento al sistema municipal. Para el sistema municipal se van a crear nuevos indicadores, más allá de la remisión de informes financieros y la existencia de instrumentos de participación. Podemos seguir. Puede seguir. Las mesas territoriales tienen como propósito que las mesas sectoriales se extiendan hacia los territorios. Tenemos 4 mesas, como en el territorio, esas mesas toman vida, la mesa sectorial, de modo que evitemos que la comisión de reforma se quede en la capital, porque la comisión debe ser una entidad realmente de promover la descentralización. Si tiene que ser coherente con el principio de descentralización, y su funcionamiento se conecta con ese principio de descentralización. La mesa tendrá una duración de 4 años, lo mismo que las comisiones, y esta mesa se reúne mensualmente, y en los territorios también se determinará la periodicidad de cómo van a reunirse. Puede seguir. Entonces, eso así de modo rápido, me excusan porque lo he estado explicando de esa manera, pero queríamos un poco presentar en qué consiste la comisión, cuál es su composición y el modo de funcionamiento.
¿Qué buscamos con los hablemos de reforma municipal? El primero se hizo la semana pasada. Bueno, se preguntó en el foro de municipalistas, ¿cómo estuvo el hablemos en Santo Domingo? Y alguien le mandó una ayuda de memoria, creo que fue. Santo Domingo estuvo muy bueno, el primer hablemos, va a estar bastante bien por la calidad del público que está presente, también de los panelistas. ¿Qué es lo que se busca con estos encuentros regionales de varias modalidades? En el país es necesario definir lineamientos de reforma municipal. Visto esto, es una lógica que trascienda, que incluya y trascienda los marcos jurídicos. Nosotros tenemos muchos años discutiendo marcos jurídicos. Entonces, lo que estamos buscando con los hablemos es reenfocar la reforma municipal para alcanzar resultados mucho más concretos. En ese sentido, se están realizando estos encuentros. Va a haber uno en Asua, otro en La Romana, y estamos empezando a hacer uno general, para presentar conclusiones y recomendaciones. ¿Qué le hemos pedido a los panelistas? Que nos respondan 3 preguntas en sus exposiciones de unos 12 minutos. La primera, ¿deben ser los gobiernos locales agentes de desarrollo? Si es que no, explicar el por qué. Si fuera así, ¿cuáles oportunidades hay que potenciar y cuáles debilidades superar para que los ayuntamientos sean entes de desarrollo local? Segunda pregunta, ¿en qué medida la legislación dominicana y la forma de hacer política favorece o obstaculiza que los gobiernos locales sean gestores y articuladores del desarrollo en el territorio en el cual gobiernan? Tercera pregunta, ¿cuáles serían los nudos a desenredar en el sistema de relación gobierno local, gobierno central, sector privado y sociedad civil? Una mesa de 4 patas. ¿Cuál es el nudo al desenredar para que ese sistema sea efectivo? Entonces, el orden de presentación de los panelistas era Saúl. Tendremos después a Félix Tronco y en la parte final a mi maestro Faustino Collado. De manera que iniciamos con Saúl, con su primera exposición, a quien pedimos un aplauso. Bueno, este es un tema de gran interés. Cuando me pidieron la posibilidad de participar aquí, teníamos unos obstáculos, yo dije que no desde al principio, pero hicimos los arreglos necesarios para estar acá, porque las inquietudes y las preguntas que se formulan son de vital interés a nivel tanto personal profesional como también la entidad para la cual trabajo, que es la Asociación para el Desarrollo. Trabajamos impulsando iniciativas y proyectos de desarrollo y muchas veces tenemos que intercambiar, relacionarnos y a veces pelear con las autoridades locales, porque en algunos aspectos se facilita, en algunos aspectos se obstaculiza por los mecanismos que se tienen, por la aplicación de los mecanismos que se tienen, pues favorecen o desfavorecen una iniciativa determinada. La primera pregunta, si los municipios, ayuntamientos, el gobierno local deberían ser un agente de desarrollo, yo creo que eso es obvio, debería ser el espacio principal para los procesos de desarrollo, tiene que ser
necesariamente un espacio de desarrollo. El gobierno local debería establecer condiciones para promover el desarrollo dado el conocimiento que tiene o que se debe tener de las problemáticas y necesidades del territorio, y también el espacio principal para la participación de la ciudadanía en esos procesos de decisiones para promover ese desarrollo. Además, que debe ser el espacio para promover el desarrollo del liderazgo local. Y ese liderazgo local, posiblemente debe trascender la misma frontera del territorio. Pero, dado el espacio pequeño, pues está la oportunidad que con menos esfuerzo y recursos podamos tener líderes a nivel de un territorio pequeño y que tenga incidencia en un municipio, que es importante para promover las ideas de ese desarrollo. Ahora, una pregunta es: ¿se reconoce a sí mismo el ayuntamiento, el gobierno local, como un gobierno local? ¿Y es reconocido por la ciudadanía como un gobierno local? Porque en algunos casos tenemos alcaldes que sí que lo asumen y lo promueven y desarrollan proyectos que tienen que ver con la idea de lo que comúnmente la ciudadanía piensa que debe ser un ayuntamiento y se pagan en proyectos que son de desarrollo. Pero en muchos casos el ayuntamiento se suscribe a unos servicios mínimos que no se corresponden con una idea de promover ese desarrollo. Lo primero que habría que pensar es cómo logramos que el gobierno local se reconozca como gobierno local, como gobierno de verdad. Tenemos dos niveles de gobierno básicos, ¿verdad? La central y el local. Y el central está bien definido, sus funciones y la ejerce hasta de forma avasallante en algunos casos, pero el gobierno local realmente no se está reconociendo en su función de gobierno local y por consiguiente con las capacidades que tiene que desarrollar con las atribuciones legales que tiene para tomar las decisiones de acciones tendentes a convertirse realmente en un agente de desarrollo como gobierno local. Y por otro lado, la ciudadanía tampoco lo reconoce como ese gobierno local con todas estas atribuciones y con esas capacidades para ejercerlas. Y por eso se cumple muchas veces a pedirle algunos servicios que son básicos, por entidades que son limitadas, y como muchas veces ni esos servicios son provistos con la eficiencia que se requiere, pues la demanda se mantiene a esos niveles y no se mueve a otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo, porque obviamente si tenemos servicios básicos todavía insatisfechos, la demanda ciudadana se va a concentrar todavía en esos servicios. Entonces tenemos que sobrepasar esas limitaciones. Por otro lado está que ese gobierno local carece de esas capacidades institucionales que le permitan ejercer como tal. Muchas veces aunque quiera hacerlo, y además la parte que tiene que ver con la sostenibilidad financiera. En el caso de nuestro municipio, conversaba hace poco con Eric Mercedes, que está aquí, que es un concejal, un regidor muy activo. En el caso de Santiago hay una autosuficiencia bastante elevada en cuanto a recaudación comparado con otros municipios. Porque Santiago es una ciudad que tiene muchas propiedades municipales, ¿verdad? Tiene una dinámica empresarial también bastante considerable, y eso le genera al ayuntamiento recursos que llegan, según él decía, a un 41%, que es un número bastante grande si lo comparamos con cualquier otro municipio, pero muchos municipios simplemente me hacen recordar cuando aprendí de España boba, ¿verdad? Que simplemente se sentaban a esperar ese cuadro, ¿verdad? De lo que viene del gobierno central, y no hay ninguna gestión, o a veces hay capacidad a nivel local de captar recursos a través de tributos, de cargas que puedan generarse en el mismo territorio, lo cual entonces limita su capacidad de ser agente de desarrollo, y también tiene que acogerse
que se decide fuera, por encima de ese gobierno local, que es el territorio nacional, por esa incapacidad interna. Eso con ese tema. Hay limitaciones. Cuando la segunda pregunta que tiene que ver con lo que es las limitaciones a nivel legal de lo que es la gestión del municipio, la forma de hacer política. Bueno, ayer se vencía la fecha de registrar la candidatura, ¿verdad? Hoy a las 12. Hoy a las 12. Hoy a la noche estaba la mitad de registrar. Y yo he estado observando el proceso de cómo se está dando, y yo he estado asombrado. Y he entendido que hemos retrocedido a nivel de lo que es esa parte, que es muy importante para lo que es ver el territorio como espacio y método de desarrollo. Porque ¿cuál es la representatividad de candidatos que se están inscribiendo cuando no han pasado por ningún proceso que implique que haya una representación? Y es una limitante importante al desarrollo, porque tenemos entonces representantes que no se corresponden con un liderazgo que debe desarrollarse en cada territorio. No representan a nadie, no se han sometido nunca a un proceso que implique que tienen una base social, que requiere haber hecho un trabajo social en una localidad para tener esa representatividad. Y eso realmente es para nosotros una limitante muy importante. Y obviamente también la limitación al momento de votar. Eso también hay que pensar que hay que cambiarlo. No tiene que ver con la ley del municipio, pero sí con la ley electoral y también en el caso con la ley del partido. Yo quiero votar por un alcalde, pero no tengo en esa institución ningún regidor que quiera que me represente, que esté con ese alcalde. Yo quiero votar por un senador, pero en mi institución no hay ningún candidato a diputado que yo crea que me represente. ¿Qué hago? Estoy en un dilema, ¿verdad? Voy a sacrificar a uno de los dos, porque no tengo la opción de hacer algo diferente. O voto por el senador y con eso agarro los diputados que están ahí. O voto por los diputados de otro partido y dejo al senador sin mi voto. Igual con el alcalde, igual con el regidor. Entonces, eso hay que cambiar. Que cuesta mucho, pues la democracia cuesta. Estamos pagando otros precios de la democracia porque ese precio hay que pagarlo también. Debemos tener la posibilidad de elegir por separado el regidor y el alcalde, el diputado y el senador. Y eso va a promover que haya más espacio para que desarrolle liderazgo social en cada territorio, que es necesario para que el municipio tenga mayor oportunidad de desarrollarse con representantes que conozcan los problemas y estén dispuestos a trabajar. Por eso hay que tener la confianza a nivel del territorio. Y obviamente que eso va a requerir, tenemos ahora 4 años para llegar al siguiente torneo electoral, debe ser suficiente tiempo para que se reforme eso y se creen las condiciones para que se puedan organizar esas elecciones con esa característica. Luego tenemos a nivel legislativo que, bueno, yo he conversado con algunos legisladores por las preocupaciones que tenemos de cómo se gestiona la entrada de Santiago, cómo hay aprobaciones que se hacen de edificaciones hasta cerca del aeropuerto, contrario a lo que es la zona donde se puso el aeropuerto. Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que los distritos municipales tienen autoridad para aprobarlo. No tiene. El distrito municipal no lo tiene, por la Constitución. Por la Constitución, la contradicción ahí que se encargan de para tomar algunas decisiones o hay que cambiarlo. En términos de lo que es la participación del sector civil, con el gobierno central, con el sector privado, realmente el sector privado tiene desconfianza del sector público y de desconfianza a nivel local para participar. A veces nos invita a ser parte de un proyecto que rechaza, precisamente porque no hay la confianza de que una decisión se va a mantener
que especifica, y eso obviamente tiene que trabajarse para cambiarse, ¿verdad? Tiene que trabajarse para generar esa confianza. Y otro está también los mecanismos de participación que implica la misma ley. Bueno, el pacto de la Constitución, la ley que establece los referéndums, plebiscitos. ¿Cuándo se ha hecho el primero? Todavía, ¿verdad? No se ha hecho el primero de ninguno de ellos. Sí. Tenemos que mover eso porque hay acciones que pedimos a nivel del gobierno local que tratamos de hacer pruebas, pero no se hacen. Tenemos que tener ese mecanismo que permita, ustedes lo quieren, tener un mecanismo, ¿verdad?, social para obligar a tomar la decisión, porque la sociedad quiere que se haga eso. Una experiencia reciente que hemos tenido es con el caso del combate contra la contaminación visual. Bueno, solicitamos intervenciones, protestamos, al final tuvimos que recurrir al gobierno central vía el nivel de medio ambiente para tomar acciones, y se hizo el trabajo, ¿verdad? Pero lo estamos perdiendo nuevamente, porque la ley electoral de la Unión Igual no permite entonces tomar ciertas acciones en este momento, y se sigue haciendo como quiere, pero completo. Hemos conversado con Henry para ver si en el proceso de cuánto años se logra del fotopagado de las normativas y trabajar en eso. Y son ejemplos, ¿verdad?, de cómo el sector civil privado con una inquietud determinada se encuentra obstáculos para resolver un problema en el gobierno local. Se escucha al gobierno central y eso crea conflictos que muchas veces se obstruyen otras iniciativas con el mismo gobierno local. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos. Bueno, yo estoy aquí en nombre de la Comunidad, la institución que represento, y junto con un consorcio colectivo de instituciones de la sociedad civil, unas 10 instituciones, estamos ejecutando el proyecto Ciudadanía Activa para una gestión local transparente e inclusiva, en el marco del proyecto Pascal. Estamos ejecutando en 40 municipios a nivel nacional. Bueno, esto, qué bueno que estamos hablando de reforma. Nosotros esperamos que esto podamos seguir hablando, aparte de estos 4 o 5 que quizás se van a hacer. Esta experiencia, además, sus regiones, también podamos seguir hablando de reforma. Porque a veces es difícil, porque aquí tenemos representantes, por ejemplo, de MAMA, pero a la gente de la Liga Noroeste le gustaría que entonces se acercara un poquito más. O a la gente que estamos aquí del Nordeste o del Sur, nos gustaría que se acercara un poquito más. Porque en eso consiste, ¿sí?, escuchar la mayor cantidad de campañas posible. Miren, ciertamente, hablar de reforma municipal, hablar de la nueva ley, yo voy a hablar poco, porque yo realmente no soy abogado, no soy ley, soy solo tan facultativo, que educador y licenciado de Derecho. Pero estamos intentando modificar una ley que realmente no ha sido aplicada plenamente. Entonces, bueno, eso como que tiene sus altas y sus bajas. Estamos intentando, tenemos que reformar, ya hay una disposición de la nueva ley se la dispuso. Yo tengo diferencia con una cosa, cuando algo se empieza a reformar sin haber aplicado. Y aquí nosotros en nuestro país tenemos una costumbre de aplicar ley por proceso. Entonces, la ley se cumple o no se cumple. Pero bueno, miren, ciertamente, yo creo que es obvio
para todos y todas que los ayuntamientos, las alcaldías deben ser gestores de desarrollo. Es decir, y debería ser la principal institución de desarrollo en los municipios. Y hemos tenido y tenemos oportunidades para ello. Es decir, la misma discusión del proyecto Pascal es una oportunidad para crecer. La cooperación internacional es una oportunidad. Ahora tenemos grandes debilidades y no hemos podido, a pesar de que no tenemos la ley de municipalidad, no hemos podido aprovechar algunas oportunidades que nos da la ley. No hemos podido utilizar, por ejemplo, lo de la mancomunidad, el hecho de que las alcaldías de los ayuntamientos se junten para impulsar propuestas de desarrollo importantes. Esto no ha sido posible. Siento como que cada quien quiere ser cabeza de ratón. Es decir, hay oportunidad de que no haga la ley y hay oportunidad de que tenemos la cooperación, pero no la estamos aprovechando. Pero eso también nos genera grandes debilidades. Grandes debilidades. ¿Por qué? Porque nos quedamos en lo cotidiano. Sí, lo que siento, bueno, la misma comisión lo plantea. Es decir, nos hemos quedado en el día a día. Yo digo lo mínimo de la gente. Al quedarnos en lo mínimo, no vemos la propuesta, no vemos el principio a grandes rasgos. Muy pocos municipios han logrado verse más para allá del día a día. Claro, esto conlleva que la ley hemos empezado a violarla desde el gobierno central. Es decir, ellos hay muchos niveles de funcionamiento, a la mayoría, podemos decir, de las alcaldías, por el manejo de los recursos. Pero aquí la nueva comisión plantea el subsidio que debería de llegar a la asignación de recursos económicos por parte del gobierno central. Después de 9 años de estar en vigencia la ley, está dando un 30%. Y aquí hay muchos que somos educadores. Cuando un muchacho nos saca, un estudiante nos saca un 30%, ¿qué es lo que pasa? Sí, es muy difícil realmente plantear propuestas de desarrollo en un nivel ínfimo en términos de manejo de recursos. Esto conlleva que no tiene personal adecuado. Por ende, ¿cómo le vamos a plantear que manejen, que impulsen iniciativas de desarrollo en términos de empleo, en términos de propuestas de industria de general estudio? Pero ha hecho esfuerzo realmente por la formación, proyectos para fortalecer esta parte, pero no ha sido realmente aprovechado en la mayoría de las alcaldías como debiera de ser. Porque además, aquí hay una propuesta que nos dice: el salario personal de un ayuntamiento, señores, son 5.000 pesos. 5.000 pesos. Y hay algunos que llegan a 3.000, 2.500 pesos. Con ese nivel de salario puede un ayuntamiento generar desarrollo. Muy difícil. No puede tener un personal realmente que gestione. En términos de lo que es la ley, ya yo decía, mientras si no empezamos a cumplir la ley y no hacer que todo, es muy difícil realmente poder desarrollar y poder impulsar
lo que queremos, poder hacer en el municipio lo que queremos. Mientras una ley con 9 años todavía hay proceso de aplicación. Así no es posible. Así no es posible. Tenemos una forma de hacer política que nos estamos mirando ahora. Saúl lo acaba de decir. Es decir, se ve la política, esto ya yo vi, me parece que fue la semana pasada, una caricatura de un periódico. Sí, ya la forma, ya la gente, la forma de hacerse rico por lo malo, mucha gente enganchándose. Si se ve la política como una inversión, yo entro para sacar esto. Estamos perdiendo la cualificación de los candidatos. Si cuál es la propuesta que nos están presentando los partidos en términos de cualificación, en términos de cuál va a ser la mejor, porque no tenemos seria debilidad en el sistema de partido político. Entonces, tener seria debilidad en el sistema de partido político, eso nos genera que realmente no tenemos propuestas que sean realmente que vayan a resolver problemas en las comunidades. Tenemos un sinnúmero de gente que quiere llegar al Congreso, quiere llegar a las alcaldías para impulsar proyectos personales o de grupo o para satisfacer necesidades de índole familiar. Entonces, eso crea muchas debilidades. En términos de lo que es la relación del gobierno central, del gobierno local, entidad privada, sociedad civil, la manera de cómo nos hemos manejado ha generado muchos niveles de desconfianza. Es decir, la mayoría de las alcaldías tienen, no se ve de manera, la gestión no se ve de manera positiva. Y eso, por ejemplo, ahora, con la aplicación del SISMAN, esto ha ayudado mucho al desarrollo institucional de las alcaldías. Había alcaldes que muchas cosas no lo sabían o no se daban por enterado. Y a través de las exigencias del SISMAN, es que entonces como que han despertado. Pero no hay confianza ni del gobierno central al gobierno local, ni de la sociedad civil al gobierno local. Porque para poder tener esos niveles de confianza, tenemos que hacer una mejor gestión. Si eso no se genera, va a ser difícil generar propuestas de desarrollo y poder de consolidar el nivel de relacionamiento. No hay una manera realmente. Mire, muchas veces la relación entre empresa, gobierno local, gobierno central, sociedad civil, hay una relación de utilitarismo, es lo que sí. Es decir, yo te necesito al momento de elaborar un plan de desarrollo, un presupuesto participativo, pero después, ¿qué pasa? Muchas veces ya no te reconocen. También pasa lo contrario, que muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil se integran en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo, pero después no se incluye en el proceso de ejecución de estos planes. Entonces el gobierno local se ve solo. Allá tenemos ahora, yo vivo en Cotuí, con lo que son los fondos mineros para el desarrollo. Sí. La comisión de los fondos mineros necesitaba la sociedad civil, el apoyo de la sociedad civil, donde necesitaba unos 300 millones que está en el gobierno central para que llegara a la provincia. Empezaron a llegar, y ¿qué resulta? Que los primeros 50 millones ya los repartieron y la sociedad civil ni cuenta se dio. Necesita el apoyo de la sociedad civil para seguir al gobierno central. Pero después que llegan los recursos,
ya no necesita. Así no. Bien, muchas gracias. Yo hago un aplauso, por favor. Por favor. Gracias, buenos días a todos. Yo decía hace un rato que si se bajaba el aire, fuera todo eso, porque hay una, por el río, que hay un sonido que parece que no nos oímos bien. Cuando yo tengo gripe, mi mamá siempre me dice cuando nos juntamos, no te olvides de los té, el antibiótico lo que hace es que oculta la gripe. Empiezo de esta manera porque cuando se habla aquí de reforma municipal, hay que hacer unos ajustes, porque de lo contrario vamos a seguir con una serie de contradicciones, de déficits en la comprensión y en la aplicación de todo lo que se habla. Y el déficit a que me refiero, en primer lugar, voy a identificar otro. Yo podría identificar un déficit legislativo en la forma, por falta de capacidad de redacción, de lenguaje, de gramática, que nos crea confusiones en la interpretación de la ley. Es una incapacidad formativa de nuestros legisladores y de todos esos consultores que le faltan para corregir la corrección del libro. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a un déficit más profundo, que es el déficit teórico conceptual. Nosotros tenemos que hacer, esa era mi primera recomendación a la comisión de domingo, a los domingos, de domingo a domingo. ¿Qué pasó con el programa de domingo a domingo? ¿Está pendiente? Tenemos que hacer lo que podría ser un ajuste teórico, una limpieza teórica en nuestra legislación. Ustedes recordarán que nuestra primera ley municipal que duró más tiempo, la 3455 de 1952, al 2007 son 55 años. Cuando dimos el salto a una nueva ley que se supone es más moderna y de todo, sin embargo, no se hizo la clarificación teórica de vida. Hubo una serie de personas que hicimos corte teórico de los años 70, pero lamentablemente quienes tomaron la decisión final de aprobar la ley 276, sobre todo la parte final del último mes, fue muy atropellada. Luego llevamos un proceso ordenado de crecimiento en la modificación de la ley, pero al final, por razones determinadas, el último mes fue atropellado y muchas cosas se quedaron. Yo tengo algunas de esas cuestiones que lamentablemente, errores de la ley conceptual y teórico de la 276 se llevaron a la Constitución de 2010, porque la Constitución de 2010 en muchas cosas lo que hace es que aspectos que ya se habían aprobado por ley lo llevan a la Constitución, y entonces en la Constitución tenemos los mismos errores. Por eso yo pienso que, aunque se diga a alguien, no, la Constitución no se puede reformar, no, vamos a plantear también reformas municipales para la Constitución. ¿Para cuándo? Para cuando se cree la coyuntura de reformar una nueva Constitución. Acuérdense que esa Constitución de 2010 también fue atropellada en el último tiempo, porque el presidente de la República no presentó
el proyecto que la comisión que él nombró le presentó. No estaba obligado a hacerlo, por supuesto que no, pero también vinieron los consultores españoles que nos distorsionaron muchas cosas. Y eso es parte de los problemas teóricos que tenemos, que son problemas de lenguaje y son problemas conceptuales de la Constitución. Primer punto, el tema de la autonomía. Si usted va a la ley 176, usted no sabe lo que es la autonomía de la República Dominicana. 176. Si usted va a la Constitución de la República, usted no sabe lo que es la autonomía municipal. Y la ley orgánica de administración, la 247, lo que hace es que copia lo que tiene el artículo de la Constitución, lo copia de la ley orgánica. No hay una claridad, porque cuando se trata de la Constitución y la ley orgánica, la 247, lo que dice de los organismos autónomos y descentralizados. Y es aquí, entonces, nos está presentando que hay un organismo autónomo y descentralizado al mismo tiempo. O sea, no hay una diferenciación en nuestra legislación de lo que son los organismos autónomos y lo que son los organismos descentralizados. Yo solamente estoy presentando el tema para que hagamos una discusión, un taller, un evento teórico sobre estos 4 puntos que les voy a presentar. Pero sobre este primer tema, le voy a señalar lo siguiente para darme a entender. Por supuesto que todos los organismos autónomos son descentralizados, por supuesto que sí, pero no todos los organismos descentralizados son autónomos. No, no es así. Así. Los organismos autónomos tienen descentralización, pero los organismos descentralizados no son autónomos en la mayoría de las cosas, porque hay una serie de puntos, de aspectos centrales sustantivos que diferencian la autonomía de la descentralización, como hay aspectos sustantivos que diferencian la descentralización de la desconcentración. En nuestro país está más clara la diferencia entre descentralización y desconcentración, pero no está clara la diferencia entre autonomía y descentralización. Ese es el primer punto que hay que aclarar, porque si no estamos claros en eso, entonces, de ahí en adelante nos llega un paquete de distorsión. Segundo punto, la diferencia en relación entre ayuntamiento, gobierno local y municipio. Aquí me está claro eso. O sea, ¿cuál es el estatus jurídico político del municipio como territorio con una población determinada? Y bueno, si tenemos claro es el estatus, la significación del gobierno local, que está claro que es el ayuntamiento y el gobierno local. Pero cuando usted va a la ley 176, le dice que los ayuntamientos tienen personalidad jurídica, tienen estos presupuestos, pero cuando usted va ahora al artículo 199 de la Constitución dice lo contrario. El artículo 199 lo que dice es que los ayuntamientos, el distrito municipal, los ayuntamientos, el Distrito Nacional de Distritos Municipales, tienen personalidad jurídica propia. O sea, vean bien, la Constitución se lo da a una entidad territorial y la ley se lo da a una entidad administrativa. Ahí hay un desfase y ahí hay un trasvase teórico y jurídico que hay que hacer que no está hecho. Y entonces ahí la consecuencia de eso es que nos oculta el protagonismo del municipio como entidad territorial poblacional y sobredimensiona el protagonismo del órgano que es el ayuntamiento.
Porque la autonomía tiene que descansar en el municipio, en el territorio como entidad poblacional, no en el ayuntamiento. Porque si decimos, como ya se dijo, que el ayuntamiento, el alcalde y regidores son representantes de quién? Se supone que de alguien, y ese alguien tiene que tener una configuración política. Que cuando usted ve, ¿cómo se va a expresar eso? Se va a expresar la entidad que ya lo tenemos, que es el plebiscito, que es el referéndum, y otras figuras donde la consulta, etcétera, donde el municipio se presenta como una entidad con poder. Porque el poder no está en los funcionarios. El poder público no está en los funcionarios. El poder público que deviene de la soberanía está en el pueblo, y así lo dice la Constitución. La soberanía del pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, no dice así el artículo. Ese es un ajuste que hay que hacer. Tercer ajuste. ¿Cuál es el rango entre la alcaldía y el consejo de regidores? Por un interés de los alcaldes a través de FEDOMO, como se dice, FEDOMO no es una federación de municipios, dicen algunos, una federación de alcaldes. Hay una redacción, el artículo 31 de la ley 176, que es para favorecer a los alcaldes. Y ese artículo 31 se lleva un al 201 de la Constitución. El ayuntamiento, el gobierno local, dice que tiene dos órganos que son complementarios y dependientes uno del otro. Entonces tenemos dos gobiernos, no hay ayuntamiento. De hecho, así que funciona mucho ayuntamiento con dos gobiernos. Pero esa no es la lógica del Estado y de la administración pública. La lógica del Estado liberal, del sistema capitalista y lo demás, dice que si bien hay una separación de poderes, hay otro error de orden, debe ser una separación de funciones. Pero bueno, la lógica de la separación de poderes y de la independencia de poderes presupone que hay una jerarquía que demueve el bien de la soberanía popular. ¿Y quién es el primer poder del Estado? En un Estado liberal representativo. ¿Quién es el primer poder del Estado? El Congreso. Si el gobierno local es una miniatura, una identidad miniatura del gobierno nacional, entonces el Consejo de Regidores representa la soberanía municipal. Y de eso ya teorizó, lo fundamentó Hostos en 1882, el norte sobre el derecho constitucional. Y en la sociología femenina también. Y en la sociología de hoy, por supuesto. Entonces, en la administración pública además, y está en la ley orgánica de administración pública, son los principios, entre los 17 o 18 principios que tiene nuestra ley 247 orgánica de administración pública, está el principio de jerarquía. Entonces el ayuntamiento no funciona como órgano de la administración del principio de jerarquía, tiene que haber una jerarquía. Por supuesto, yo he sostenido que si usted analiza la ley 176 completa, incluso el artículo 31, que dice que el Consejo de Regidores tiene funciones normativas, legislativas, de fiscalización. Por ese último concepto de fiscalización, yo estoy claro que el Consejo de Regidores es el órgano superior, pero la relación legal de constitución no es así, dice que son complementarios. Hay que hacer un ajuste de orden. Por supuesto que eso lleva a otros ajustes en cuanto al funcionamiento de los regidores. Sí, me basta. Algunos ya hoy están planteando que los regidores tienen que volver a ser economistas, por ejemplo. Volver a
así honorífico a los regidores para elevar la calidad y disminuir las ambiciones. Por ejemplo, o sea, que esta discusión conlleva muchas cosas. Bueno, el cuarto punto. Hay una gran confusión entre lo que son las potestades, las facultades, las competencias, las atribuciones, las prerrogativas y las responsabilidades, tanto en la ley como en la Constitución. Si usted va a la ley 176, dice la potestad, las competencias son estas, que se dividen en propia, ordinaria y delegada. Cuando usted vea la competencia propia, dice la que son exclusivas. Bueno, eso nos da una idea. Pero cuando usted va a la potestad, ahí hay una mezcolanza. Y hay muchas que están ahí potestades que, desde mi punto de vista, no son potestades. Luego, atribuciones. Luego, funciones. O sea, hay una mezcolanza de esta caracterización que nos impide ver ese principio de jerarquía de poder y de funcionamiento de los gobiernos locales. Entonces, yo he traído hoy, podría hablar de muchas otras cosas de la reforma municipal que hemos venido proponiendo ya hace mucho, pero yo quería solamente hoy hacer esta observación, esta contribución de que sería bueno que hiciéramos algún evento donde nos clarifiquemos todos estos conceptos, todos estos términos, para que cuando se reforme la ley 176 en primer lugar, limpiemos esos textos que están ahí, no queden estas confusiones que hoy crean problemas para el desarrollo. A propósito de la pregunta 1 y la pregunta 2, porque los conflictos que se dan entre las alcaldías y los consejos regidores son tremendos, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, bien, muchas gracias, Martín. Vamos ahora a dar el turno abierto a las personas que Juan Luis Pimentel, Juan Luis 1, periodo 3, 4, 4, 5, 3 minutos. Un asistente aquí para el mayor con el conjunto. Un asistente. Bueno, si no fuese tan importante, yo no me referiría a la digresión conceptual de Faustino, pero es importante porque Faustino está confundido y confunde. Toda esa teoría acerca de cuál es el primer poder, cuál es el segundo poder, ya la discutimos lo mismo Matías y yo en ocasión de los talleres previos a la ley 7607. Y surge de una confusión. En la República Dominicana hubo un presidente de la Cámara de Diputados que dijo que el Congreso era el primer poder del Estado y se equivocaba. El Parlamento, en los regímenes parlamentarios, hay dos matrices en la organización del poder estatal: el parlamentario y el que divide en tres poderes, que es el régimen fundamentalmente de obligación presidencial. Allí donde el Parlamento existe, donde los regímenes son parlamentarios, el primer poder del Estado es el Parlamento. Y el Ejecutivo sale del Parlamento. Por eso los ejecutivos en los regímenes parlamentarios son encabezados por un parlamentario. Se tiene que ser parlamentario para poder ser jefe del Ejecutivo. Pero los regímenes donde existe un Ejecutivo independiente, el Ejecutivo es encabezado por el presidente y los poderes son complementarios. Y sucede que en los regímenes parlamentarios, los ayuntamientos, los gobiernos locales, reproducen esa noción de que el Ejecutivo emana del normativo, del parlamentario. Por eso, el alcalde es un miembro de la corporación.
al que se le delega la función ejecutiva. Pero allí donde se elige un ejecutivo independiente y un ente normativo, legislativo, fiscalizador también independiente, son equivalentes porque ambos emanan de la soberanía popular. Si se elige por votación directa al ejecutivo municipal y se elige por votación directa al ámbito normativo y legislativo municipal, entonces ambos son depositarios del mismo nivel de soberanía. En uno soberanía concentrada, representación concentrada, en otro representación distribuida. Por lo tanto, no es cierto que el Consejo de Regidores es el primer poder en el municipal, porque entonces la soberanía de voto por el alcalde sería de menos valor que la soberanía de voto por el colegio municipal o consejo municipal, representación distribuida, representación concentrada. Faustino se equivocó. Y eso hay que revisarlo conceptualmente y no desde la semántica, que es el camino que ha tomado Faustino. La semántica conduce a callejones sin salidas. Y él está atrapado en la semántica. Por eso yo no me refería a este escrito de foro municipalista el mes pasado, porque no voy a entrar en la discusión semántica. Gracias. Es una discusión política. Termino con lo siguiente. No se trata de reformar una ley. Por ese camino vamos a otro callejón sin salida conceptual y semántico. Se trata de rediseñar cómo el poder público se expresa en el territorio. Eso que señaló Faustino, el poder público. Y la administración pública como forma en que el poder público tiene que cumplir con su misión. Y en este caso, tenemos que repensar el sistema en que se expresa la administración pública para no se facturarlo con una ley. No discutir una ley para luego tener que aplicarla. Gracias. Buenos días. Aquí está él. Sí. Bien. Buenos días. Realmente veo con muy buenos ojos la parte de la reforma municipal de la comisión, pero en mi experiencia he visto que este país está lleno de consultoría y de comisión, que debe de complementarse la parte de seguimiento y de ejecución del proceso. Y creo que esa sería la cuarta mesa a complementar a la comisión, porque luego se hace un buen trabajo, se hace un buen documento y no se responsabiliza a nadie para que se ejecute y se puedan llevar a cabo las buenas ideas o los buenos propósitos de la comisión. Como eso va a durar 4 años, yo creo que va a dar tiempo para que dé 4 años para dar el seguimiento operativo y ejecutivo a la nueva comisión. Dentro del punto de vista de este proceso, creo que compartiendo con yo soy de los ejecutores de un proceso y me voy a referir a un documento que nosotros contribuimos a través del CONEC, a través de su 7º congreso que hicieron en el año 2015 y que ellos analizaron la visión municipal desde el punto de vista empresarial. En esa virtud, nosotros fuimos a representar a la ASI, a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, tanto como regidor como tanto como miembro de esa asociación. Y hicimos una reflexión enfocando 3 elementos, o que hiciéramos una prerrogativa de la problemática que existe en la parte municipal desde el punto de vista empresarial. Entonces yo voy a contribuir con ese mismo documento, se lo voy a entregar a la comisión y voy a hacer un pequeño resumen. No, lo que te queda 1 minuto. Un pequeño resumen, por eso voy a entregar el documento. Exacto. Y la problemática que tocaba con 3 problemáticas. Había una, que era la unidad de transparencia y funcionalidad del ayuntamiento, donde se verificaba una poca participación de la ciudadanía debido a que no conoce la ley 63607 y no conoce los mecanismos para poder participar. Por ejemplo, nadie en los 6 años que nosotros hemos estado en el ayuntamiento
ha ido a reclamar que si el presupuesto que se aprobó en el año pasado o que se va a hacer este año se aplicó de manera correcta. Nadie ha hecho eso. Otra problemática que se enfocó fue el incumplimiento de la ley 16603 con el 10% de parte del Poder Ejecutivo y la pobreza en términos de recaudación de ingresos propios que tienen los ayuntamientos con los mecanismos que ellos poseen. Además de que hay una serie de impuestos que son de vocación municipal que el Poder Ejecutivo lo cobra y que debería ser beneficiado al ayuntamiento. Otra problemática que se presentó, que en este caso sí quiero, cuando me pase un minuto, la voy a decir completa, porque como la comisión emana del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo representa una condición contradictoria para la descentralización y fortalecimiento de los ayuntamientos en función de las actividades que están realizando. En ese caso, la problemática se presentaba de la siguiente manera. La política actual del Poder Ejecutivo para delimitar el sector autónomo de los ayuntamientos, al controlar sus ingresos, disminuir sus competencias y al cual explícitamente es un manifiesto legal históricamente del año 1966. Sin embargo, esto contradice la visión de descentralización que promueve la actual Constitución de la República Dominicana. ¿Qué se busca para poder resolver ese problema? Promover la descentralización de los gobiernos locales respetando sus competencias, tal cual ha sido definido en la ley en consonancia con los proyectos que promueve el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Administración Pública, respectivamente. Fomentar la relación de planes estratégicos con los gobiernos locales con la planificación de la ciudadanía, los congresistas, el Poder Ejecutivo, a los fines de trazar políticas para lograr el desarrollo sustentable del conjunto local de equidad y justicia. Además de que sea coherente el ejercicio del poder para tener un control absoluto, se sufre una imposición de autoridad por los propios intereses de los congresistas y de los funcionarios del Poder Ejecutivo, sin importar el perjuicio de la mayoría de los propios ayuntamientos, los cuales se deben al siguiente elemento. Son cuatro, la creación integral del distrito municipal del municipio. Los proyectos de ley que afectan la competencia inherente de los municipios, crear una autoridad nacional del cuerpo europeo, el Instituto Nacional de Transporte Urbano, el Pacto Eléctrico Nacional y la Red Nacional del Mercado. Establecer como impuesto aquella actividad con vocación de recaudación municipal, obviando la posibilidad de los servicios o tasas que tiene el ayuntamiento. Y los excesos en múltiples sentencias constitucionales en contra del ayuntamiento. Ahora mismo, como va a quedar ese punto, ahora mismo una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional de falta de ayuntamiento en contra del Ayuntamiento de Santiago, para todos los arbitrios en la parte de publicidad exterior, que va a afectar a todos los ayuntamientos del país. Y también de un alivio que nosotros estamos cobrando por el uso de las rampas, que es una vejación a la movilidad urbana. Y entonces en esos términos, nosotros tenemos que haber un exceso de parte de la autoridad de la justicia en contra de los ayuntamientos en perjuicio. Entonces en esos elementos es que nosotros queríamos contribuir ya como regidor en este aspecto de participación de la Comisión Municipal, y estamos a la hora para contribuir en cualquier aspecto. ¿Tres? Sí. Eso es 5. Sí, buenos días. Voy a decir esto rápido. Mi primer punto es que debería la fragmentación excesiva que tienen los municipios, o sea, se crean municipios y se han creado demasiados, 100 y pico, 150 y algo de municipios tenemos, que debería reducirse esa cantidad para mejorar la capacidad en recursos financieros y humanos para ellos poder suplir las necesidades de las poblaciones. El otro punto, el artículo 233 y 234, la ley 17607, nos habla sobre el referendo y plebiscito municipal. Establece que una de las formas de llamar estos mecanismos es a través de recoger un 5% de las firmas de los electores del municipio. Esa es una cantidad exageradamente alta, ya que casi ningún partido en este país saca un 5%. Entonces, ¿cómo una ciudadanía dispersa va a recoger esa cantidad de firmas? Debería bajarse bastante. Otro punto que es un llamado de atención, que también lo está diciendo el señor aquí, es sobre la ley 16603, que establece el 10% de los ingresos del gobierno para ser transferidos a los municipios y no se está cumpliendo.
Bueno, el señor allí decía sobre la diferencia de regímenes presidencialistas y regímenes parlamentarios. Y creo que sería bueno, cuando se vaya a hacer la reforma municipal, ver si se puede poner que el cuerpo municipal, o sea, el gobierno del municipio, sea parlamentario en vez de similar al presidencial que tenemos actualmente, para lograr que sea más estable las medidas que se tomen y no tan personalizadas como actualmente. Bueno, el otro es el presupuesto participativo. Se toman proyectos del presupuesto participativo, pero no se ejecutan a veces, la mayoría de las veces debemos. Sería bueno buscar el mecanismo de que lo que se decida en esos presupuestos se pueda ejecutar. Gracias. Cuatro. Amigo, yo soy 5. Buenos días. Quiero Domingo, plantear. perdón. Pero bueno, sino que cada quien cuando hable se identifique. Yo soy fulano de tal. ¿Dónde viene? Porque no sabemos. No, por ejemplo, el que habló primero, ¿cómo te llama, líder? Dagoberto Torres. Dagoberto Torres. ¿De dónde viene? De Santiago somos todos. Santiago somos todos. Aquí hay poco liderazgo, señores, promuévase más. Muy bien, bienvenido a París, hermano. Fuimos síndico municipal, que yo lo fuimos con ustedes, alcaldes, y que yo pienso que debemos plantear la separación. Así que cada quien gane con sus votos. Así que supuestamente los regidores y las regidores, los directores locales, pero no es cierto, porque es el alcalde, el candidato alcalde que arrastra los regidores. Yo pienso que esta reforma debe establecerse que cada regidor o regidora o vocal debe ganar con sus propios votos. Otro aspecto es la sincerización de la ley. Bueno, si tenemos un 10% de cumplirse, si no podemos dar el 6%, vamos a sincerizarnos. No un 5%, pero que llegue el 5%. Eso no es lo que quiere mucho. El resto de plantear que contamos con 10, y decir 4, 5, eso no es posible. ¿Sí? Que debemos establecer claramente ese aspecto. También la sincerización en cuanto a qué mecanismos, cuáles perfiles debe tener un ciudadano o ciudadana para aspirar a una regiduría o a una alcaldía. Porque hoy día están los intereses personales que hay dificultades inmensas a meterlo en los partidos para seleccionar sus candidatos. Y eso que podemos sincerizar. En términos generales, para evitar los conflictos entre los dos órganos, ¿quién manda a quién? Hay una jerarquía. Bueno, hasta este momento se establece la jerarquía porque algunos se votan directamente por lo que podríamos establecer como el poder fundamental legislativo del ámbito municipal, pero por un regidor no se vota, que tiene esta parte. Un regidor no se vota, por un candidato de regidor no se vota, así por la alcalde. Entonces, como la ley 13607 se le dio un amplísimo poder a la parte ejecutiva. Entonces, la normativa, que es un cuerpo colegiado, entiende que debe estar conocido. Eso hay que establecer tal y como decían los panelistas. Esa era mi participación. Me pongo de pie que me sale mejor la voz así. Quiero decirle a su intervención, yo soy Juan Castillo de Fundación Solidaridad, amigo de Minde. Quiero decirle que con el choque de trenes que ha habido entre Faustino y Juan Luis Pimentel, que nada está emocionado. Yo lo conozco. Me gusta el debate conceptual que se está generando, es importante. Bueno, yo pienso que tiene que ser un proceso pedagógico, un proceso construido socialmente, que no es un proceso para la reforma de la ley municipal. Y yo le confieso a ustedes aquí, en este escritorio, que si me dicen, Juan,
la ley municipal se va a someter para ser reformada este año. Yo le digo, yo estoy en contra. Yo estoy en contra porque tendría temor, favor de que haya un retroceso. No se trata de eso, es uno de los elementos. Uno debe reformar esa ley. Yo estoy de acuerdo con Julián Roa, el presidente de la Asociación de Regidores, que esta ley es un Mercedes-Benz en la ley municipal, con todos los defectos y limitaciones que tiene. Es una ley buena. De lo que se trata es un proceso de reforma, ¿no?, de la cultura política, de la cultura municipal, de una reforma del Estado. Sería la tercera gran reforma, después, en mi opinión, de la reforma constitucional, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el salir con este proceso. Y entonces, en ese sentido, por eso yo digo que hay que plantearle, lo planteé en Santo Domingo, a los candidatos, la pregunta de cuáles son sus propuestas que tienen en materia de planificación, de fortalecimiento institucional del ayuntamiento, en materia de política de género, de políticas sociales municipales, de innovación y creatividad, de política de juventud, ¿no?, de políticas que sean, digamos, creativas, acercando al municipio al desarrollo económico local. Es decir, una oportunidad para que se reforme esta cultura basada en vamos a hacer y tirar para adelante. Yo pienso que es importante tengamos eso en cuenta. Y a mí me parece, y ahí me dirijo a Domingo Contreras. Domingo, tienes la oportunidad de crecerte, de engrandecerte, conduciendo este proceso. Pues si hacemos algo, hicimos 3 talleres, 4 cosas, y sometimos un proceso, y no sacamos lo que yo llamo un gran pacto nacional por el desarrollo local. Es decir, es como hicimos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, es algo grande. Y como dijo el profesor Yunen en Santo Domingo, hay que reformar la mente del Estado central, que tiene que haber esa vocación, que venga de ahí. No es que el ayuntamiento de allí, de Castañuela, de la Salada, de Jarabacoa, tenga que reformarse. Es el Estado que diga así, nosotros vamos a hacer el poder, vamos a pactar, y esto lo hagamos un pacto que involucre a el gobierno central, a los gobiernos locales, al empresariado, Saúl, y a la sociedad civil y al poder legislativo, naturalmente, para que entonces digan, bueno, esta es la República Dominicana en términos de desarrollo local que queremos de aquí al 2030, de aquí al 2050, el Pacto Nacional de Desarrollo Local. Pero entendamos esto como un proceso que lo tenemos que construir socialmente. Y ahí le digo a ustedes, a los 2 días de la semana, que son hermanos Domingo Matías, que avancemos en que este proceso lo hagamos, digamos, desde abajo hacia arriba. Esta es la primera provocación que tengo aquí en Santiago, es una primera motivación, pero aquí hay, digamos, capital social y humano que estamos dispuestos, ¿no?, a hacer que el proceso avance, no que no vengan y nos consulten, no. Nosotros creemos una mesa aquí y aportemos, hagamos documentos, hagamos borradores, hagamos debate y nos sintamos entonces empoderados de que eso que salió del proceso, nosotros tenemos una pequeña cuota que la pusimos ahí. La palabra quería decir, valorando como muy positivo este proceso de consulta, que es el primero que nosotros esperamos involucrarnos plenamente en él. Muchísimas gracias. Pues, Rosa, puede... ¿no? Luis Emilio Amonte, Fundación Inclusión y Participación Ciudadana. Bueno, aquí se dijo algo que tiene que ver con algo importante de la democracia: el Congreso versus el presidencia. Indudablemente que la Constitución nuestra establece que el primer poder es el Congreso Nacional. Y basta decir que, por ejemplo, el artículo 93, en su numeral 2, letra E, dice: examinar realmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes. Bien, entendemos que con una serie de artículos que establece la Ley 176-07, que es seguro en la gran mayoría, por no decir todos, se han estado violando o faltando o no haciendo lo que manda. Por ejemplo, el artículo 36 habla de la información pública del presupuesto en el mural
por 15 días para hacer observaciones y debe ser publicado también un diario de amplia difusión en el municipio para que las personas puedan hacer observaciones. El artículo 262 ya habla del control de la comunidad, pero también establece que hay que elaborar un reglamento, hay que ver cuáles municipios han llevado a cabo la elaboración de dicho reglamento. El artículo 96 y 97, un asunto fundamental porque trata de nuestro dinero. Todavía hay regidores en Santiago que no han hecho la declaración de la bienes. Entonces la ley solamente habla en 95-97 de registro, pero no habla de sanciones. Un asunto resuelto. Por ejemplo, el artículo 117 relativo a las unidades medioambientales. Entonces, bien, los aspectos sociales obviamente tienen que ser la participación del pueblo, pero así como hay un presupuesto para salud, género y educación, debe establecer la ley un presupuesto para garantizar la participación del pueblo, porque si no, eso no va a avanzar así. La fiscalización del dinero, obviamente, creo que tiene que ver también con eso. La experiencia de los regidores por acá, porque eso es fundamental de fortalecerse. Si la ley no fuera por acá, si la ley electoral no fuera por acá, hoy limpiáramos todos los ayuntamientos, porque los regidores, en su inmensa mayoría regidoras, se han convertido en cómplices de los síndicos por contrata y otros. Por ejemplo, en el caso de Santiago, es posible que haya una bomba de gas al lado de la planta de agua, otra planta de gas en medio de tanta circulación de vehículos y a menos de 600 metros del Liceo Ulises Francisco España, y que construye también el alcalde ahí en un nuevo edificio. Pecado de San Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy buenos días. Rosalía María, yo coordino la oficina regional de CEDO de Santiago para los planes de Santiago y España. Me sumo a lo que han enviado esta iniciativa, que fue en la misma línea que planteaba Juan Castillo, de que tenemos un compromiso nosotros, sobre todo en Santiago, como ciudad progresista, impulsora, investigada en general, de procesos, de sumarnos a este esfuerzo de la reforma, que reitero, porque nunca le hemos cansado de decir que no tratamos de cambiar solamente la ley, sino la forma en que se hace la gestión municipal. Yo creo que todos los que estamos aquí somos de alguna manera víctimas o verdugos de ese proceso, y cada quien defiende como su área, su territorio. Yo coordino un grupo que estamos trabajando con el tema de la planificación municipal, pero hay gente que trabaja el tema de género, otros que trabajan con el tema de participación, y hay un momento para armar ese rompecabezas y asumir compromisos, porque como bien se ha dicho en algunos ejemplos que han citado aquí, creemos que la gente ya conoce lo que es la gestión municipal, creemos que ya la gente conoce cuáles son los compromisos de las autoridades, pero la práctica realmente no se da así. El ejemplo que ha mencionado a mi caballero con lo de las bombas de gas, por ejemplo, la gente no sabe, lo hemos mencionado por las redes sociales, la gente no entiende que el hecho de que se coloque o no se coloque una instalación que afecta, que pone en peligro la población, depende de un instrumento de control, de gestión del territorio, que es una competencia municipal, a través de la oficina de planeamiento urbano, a través de la planeamiento territorial, y así es una cantidad de cómo hacer ese link entre esa conexión entre lo que supone que debe hacer la autoridad municipal y lo que la gente está sufriendo y demandando. Y ahí el compromiso de nosotros como instituciones, de conocer esa realidad y de servir de canal, involucrarnos en estos procesos para que, se mencionó ahorita, no sea solamente una consulta, sino que podamos crear algo más permanente en Santiago la región, porque tenemos condiciones para hacerlo, para que podamos canalizar esas propuestas de cómo nosotros entendemos de manera práctica que podemos ir solucionando cada uno de los aspectos de llevar esos elementos de planificación, de gestión del territorio a la ciudadanía, y que podamos en ese periodo de tiempo llegar a esa mayoría, no a tener una ley que no tengamos que poner nada como sombrero y que no nos sirve, sino a terminar en una ley que ha sido construida entre todos. Entonces mi participación es para motivar, respaldar los votos de Juan y que esto podamos continuar un trabajo más permanente con participación de todos los actores. Gracias. Turno para
quisiera decir que me siento muy contento con esta comisión, porque nos sienta de nuevo nosotros a pensar alrededor de esta ley. Ley que yo pienso, Faustino, que en parte algunos de nosotros tenemos también responsabilidad comprometida con algunas ambigüedades, que no solamente tenemos que atribuirse a las discusiones que se produjeron a nivel convencional. Yo pienso, después que uno ve la ley, que hay algunos casados que se han pasado. Yo que tuve al final, ustedes que tenían como 20 años trabajando en eso, sobre todo el tema de las competencias, es una cuestión donde nosotros no teníamos mucha claridad de lo que eran atribuciones, diferencia entre una cosa y otra. Cuando hacíamos la última discusión, lo recuerdo como ahora, que nosotros como que no teníamos toda la claridad. Pienso que esto es una oportunidad para entrar pensando en la línea de Faustino a resolver esas definiciones conceptuales que tiene la ley y que fueron agravadas cuando se discutió a nivel convencional. Razonando en la primera exposición, Saúl, la intervención de Saúl se centra en hasta dónde lo que eligen como ejecutivo municipal se lo creen que lo son, hasta dónde los regidores se creen que son, hasta dónde la sociedad lo visualiza que ellos son, pero hasta dónde el Estado Nacional lo considera como poderes. Ese es el gran dilema. Quizá el colofón más importante a esto sería uno pensar en la petosada que le dio un policía en Monción a Jorge Espinal, el síndico de Monción. ¿En qué circunstancias se produce? Está terminando el carnaval, hay una música alta todavía a las 6 de la tarde, va un policía y le dice que baje la música, el municipio le dice que todavía es temprano, va Jorge a intervenir y el policía le da una petosada y una macana lo corta en el acto superciliar. Entonces estamos diciendo qué percepción tiene el Estado, esto como Estado Nacional, sobre el valor que tiene un ejecutivo municipal. Con eso quizás requeriría otra discusión que se ha planteado en algún momento y pensando en la comisión de salud, es hacernos la pregunta: el municipio y los gobiernos locales de la sociedad dominicana nacen como una necesidad de la sociedad o como una necesidad del Estado. Y cuando hablo del Estado, estoy hablando del Estado colonial. Lo ideal es que el Estado surja como resultado de una necesidad profunda de la sociedad y que marca el nivel de desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la discusión aquí sería si eso fue una necesidad del Estado colonial por estar tan distante y tan disperso que se fragmentó y quedaron esas entidades por donde se expresaba lo que era la idea del Estado como expresión nacional. Domingo, un momento. Repetiría entonces para discutir otro punto, que sería la intervención que hace Orozco. Orozco se pregunta: ¿para qué vamos a modificar esta ley si es una ley joven y en muchas de sus partes está bien? Yo pienso que es verdad lo que dice Orozco, pero nos remitiría Orozco a un debate, que es la concepción fetichista de la ley. La ley per se, si la reformamos, reforma la práctica y los comportamientos y los empoderamientos, que sería parte entonces de lo que planteaba en un momento cuando decía: tenemos que pensar la reforma de la ley, pero de cara a cómo se produce la ley y se integra en lo que es la gestión del gobierno local y cuando la ley se convierte en práctica. Entonces sería una discusión de ese tipo para uno verlo, y yo pienso que debemos de pensarlo y remitirnos hacia allá. Finalmente, ¿qué es lo que yo entiendo? Al tiempo que avanzamos en parte, en aspectos muy particulares, muy específicos, como lo planteaban los compañeros, en torno a cómo cualificar la representación, eso es indiscutible que está conectado al tema de la ley electoral y una ley de partidos. Si hay un cambio en ese plano,
Eso se va a reflejar necesariamente en los representantes y a nivel de los ejecutivos municipales. Por eso lo digo, es necesario, es obligatorio, que se produzca una coordinación a otro nivel, porque es que estamos interconectados en muchísimos aspectos para poder producir una visión. Finalmente, lo mismo, yo quisiera proponer aquí mini mesa de discusión, porque la intervención de Faustino yo la entiendo interesantísima, la entiendo interesante y en la medida que le ponía, no iba sugiriendo un paquete de cosas y nos iban haciendo sentir culpables de algunas cosas sí y de otras no a nosotros, pero sobre todo por el debate que se plantea de la discusión del municipio de cara al modelo presidencialista o de cara al modelo parlamentario al que se estaba haciendo referencia. Yo pienso que tiene interés, porque eso nos remite a nosotros a la discusión del concepto de fuente, de quién tiene más legitimidad entre uno y otro. Me pregunto, ¿tiene en su origen más legitimidad para que sean iguales la elección de un alcalde, de un concejal? Se puede igualar a la que tiene un presidente, que su fuente de legitimidad es con el voto nacional. De alguna manera, entonces, se plantea una discusión que yo pienso que nos puede ayudar conmigo en el camino y hacer una discusioncita, una mesita entre nosotros, hablando caballada, como estamos a veces y que hay salida. Gracias. Entonces ahora damos el turno a la panelista, lo haríamos en sentido verso continuo. Bueno, yo soy el alcalde de San José de las Matas, ingeniero Jorge Luis Sonó. Adiosamente yo, como conocen allá en el pueblo. Me pasa la experiencia de vida de uno en estos 6 años, casi 6 años. ¿Qué condiciones le exigimos a los candidatos? Solamente tener 25 años para ser candidato. Debe tener unos parámetros. Deben ponerse en la ley, ¿qué condiciones? Porque hay personas que han venido derrotadas de otros sitios y pueden ser candidatos. Por lo menos un bachiller. Eso es de estudiarlo y discutirlo. Debe haber las condiciones porque son las personas, diputados, senadores, que mañana nos van a poner las leyes, son los que nos van a dirigir. Debe haber las condiciones que debe tener cada candidato y que se debe discutir entre todos. Otra parte, mi experiencia desde gano en mayo, de mayo a agosto, en el tiempo de transición, debemos preparar a los alcaldes. No una charla un día, prepararlo, un taller. Por ejemplo, yo he visto que para ser cónsul o ser embajador, le dan un taller de 1 mes, 2 meses, le dan un taller, le enseñan cómo debe manejarse. Porque yo como alcalde, te digo la verdad, no sabía ni qué iba a hacer. Tenía muchas ideas en el plan, pero cómo dirigir una institución, no lo sabía. Debe crearse el manual de alcalde, de cómo debe trabajar, debe ser supervisado. Debe crearse una institución, o FEDOMO, o la Liga, ejemplo, que podamos alcaldes asesorarnos en cualquier tranque que haya, tengamos donde llamar, y hay una asesoría coordinada con las instituciones de Cámara de Cuentas, Contraloría, pero una institución que se encargue de esa parte, de que podamos asesorar nosotros, podamos llamar en cualquier momento que una alcaldía esté en un tranque, sepa aquí llamar y que le dé respuesta, porque los grandes pueden pagar un asesor que le puede ayudar en eso, pero un pequeño no sabe ni qué hacer. Debe buscarse la forma de cómo ayudar en esa parte. Y quería aportar esto en base a la experiencia que he tenido en San José de las Matas. Bien, como decía el doctor Germán Arón, director del recinto de la UADA aquí en Santiago, y yo pienso que una de estas discusiones deberíamos llevarla a la academia también, ¿no? Y por lo que empezó Juan Luis, vamos a dar Juan Luis por reanudado este tema. Yo lamentablemente no estuve en ese debate que Juan Luis señala que se hizo, pero vamos a dar por iniciado este debate. Yo pienso que
se trata de si el tipo de gobierno es parlamentario o presidencialista. No se trata de la tipología o de la fenomenología de los gobiernos. Es un problema de esencia. El sistema norteamericano es parlamentario y ahí no tenemos duda de la potestad del Congreso, y el francés tampoco es parlamentario. Es el asunto precisamente de la soberanía. Lo que pasa es que también en este tema de la soberanía tenemos que hacer aclaraciones. Hay la soberanía popular, que es la que está recogida felizmente en la Constitución de 2010, porque la Constitución anterior decía la soberanía nacional. Hay una diferenciación entre lo que es la soberanía popular y la soberanía nacional. La soberanía nacional es precisamente la soberanía del Estado, y esa es la que representa el Ejecutivo, el Presidente de la República. El Estado está representado por el Presidente de la República en todo el territorio nacional y fuera de él también. Entonces, evidentemente, son dos órganos complementarios. Por supuesto que el Ejecutivo y el Legislativo son complementarios. Yo no me voy a oponer a eso. Lo que yo estoy diciendo es que esa definición que nosotros tenemos en la ley de la Constitución es insuficiente. No solo basta decir que son complementarios. Y en nuestra legislación, además, independientemente de lo que diga Mauricio, para que Mauricio piense de que el término complementario no es suficiente, está reconocida la supremacía del legislativo, como decía el compañero, está claro. ¿Quién puede destituir el presidente de la República? El Congreso. Hoy, si el Congreso puede destituir al presidente de la República, ¿quién es el superior? Porque un inferior o un igual no puede sustituir al otro. ¿Quién puede suspender al alcalde? No es el Consejo de Regidores. Entonces, lo que pasa es que eso está como a retazos, pedazos, escondido por ahí, como que no está bien claro. Y yo lo que hago es porque aclaremos más esa relación entre la alcaldía y los regidores. Tampoco estoy abogando porque se le quite el poder al alcalde. No. Yo no estoy abogando porque se le quite el poder al alcalde. Ahora, sí abogo porque se fortalezca el legislativo. Se fortalezca el poder legislativo en sentido general. Porque hoy esa confusión y esa igualdad da lugar a intromisiones entre las dos áreas, y hay alcaldes que se resisten a veces a ciertas cosas. Y consejos de regidores que se sobrepasan atribuciones administrativas que no les competen. Igual. Sí, es cierto. Entonces, yo lo que hago, yo creo que tú no te pondrías eso. Si podemos tener más las cosas, para que haya más efectividad en las funciones. Ahora, llega un momento en la administración que alguien tiene que ser, y en el poder político que alguien tiene que ser el que decida un conflicto. Entonces, eso es lo que nosotros abogamos en este tema, como nosotros demanamos. Para esa discusión teórica, vamos a hacer un pequeño debate abierto en la universidad y en 15 días. Bien, nosotros lo ponderamos. Vamos a hacer eso. Tendría Miren, yo lo que mantengo es que no podemos estar legislando por legislar. Miren, esta ley supera mucho la ley anterior municipal. Ya lo hemos explicado. Entonces, no podemos estar legislando cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Nosotros tenemos seria debilidad institucional en el país. Para
nos ponemos de acuerdo, tenemos que cumplir. Es la sincerización de la ley que queremos. Es decir, estamos modificando la ley porque cuando se la realizamos de pie a pa, más del 50% no lo hemos cumplido. Entonces, lo que yo quiero es sincerar esto y que crezcamos institucionalmente nosotros como país. Pues estamos legislando leyes que no sabemos de antemano, que no la vamos a cumplir. Es hacia esto que vamos. A que realmente lo que salga de aquí sea una ley que desde el Poder Ejecutivo hasta el último regidor sepa que la va a cumplir. Si se sabe que el 10% no es posible sacarlo del presupuesto nacional, bueno, vamos a poner de acuerdo cuánto es. Pero que al año próximo de haber legislado que se disponga eso. Y no que ya no que la ley está en proceso. ¿Qué es eso de ley en proceso? Yo entiendo eso. Es decir, o nos ponemos de acuerdo y cumplimos lo que realmente disponemos o no. Vamos a dejar el proyecto a ver lo que se puede. Pero hacia ahí yo preocupo realmente. A que nos pongamos de acuerdo con un asunto que sea ya. Ahora la gente está soñando con el 10% de los candidatos. Y realmente eso es posible. Muy difícil. El municipio, como territorio, quiere ser un espacio de desarrollo de un verdadero gobierno local. Por eso reiteraba Genaro cuando hablé de reconocerse y ser reconocido como gobierno es un aspecto fundamental para que esto pueda avanzar. Y como dice Genaro también, ciertamente el gobierno central reconoce al gobierno local como un poder también, ¿verdad? Como gobierno, y de existencia en lo que es la participación y lo que es llevar tanto a ese gobierno en la parte ejecutiva como en la normativa verdaderos representantes que realmente salgan de procesos sociales en cada barrio, en cada sector, en cada comunidad. Entonces, hace los 70 por allá, teníamos movimientos municipales. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un movimiento municipal que podía llevar el candidato? Necesitamos volver a crear condiciones que faciliten la asistencia de movimientos municipales, ¿verdad? Movimientos inclusive de mejor espacio territorial que pueda llevar al candidato, que pueda haber candidatura independiente y que tenga un territorio pequeño pueda elegir su representante, un territorio barrial inclusive, que pueda ir un representante y que no tenga que ser a través del partido nacional que limita esa participación. Porque el partido debería ser expresión de la participación democrática. Tenemos ahora mismo configurar el espacio menos democrático que podemos tener. Entonces tenemos que crear espacios sociales que promuevan esa democracia y poder tener entonces voceros en los gobiernos locales que pueda subir la calidad de la representación, la calidad de la decisión. Y obviamente que los intereses y las inquietudes sean tomadas en cuenta por los que toman en cuenta, con capacidad para hacer la validez de los y la ejecución. Muchas gracias, Domingo. Muy puntual. Estaba preguntando que quién fue que habló. Saúl. De la Asociación para el Desarrollo de Santiago, AFE. Simplemente reiterar que la reforma no se ha visto como una reforma a la ley. La ley es mucho más integral y obviamente que no puede haber, hay un tema de sincerización con el tema de la transferencia y la vamos a colocar, el tema de aquí hay que hacer una reforma fiscal integral del país y ahí tiene que estar la discusión de los municipios, de dónde provienen los ingresos, cómo lo vamos a estructurar. Se hizo un estudio, ¿verdad? Hay en municipios que hay servidores que ganan 3.500, pero a veces hay 12 botellas que ganan 20.000 y ninguno va al municipio. Es decir,
esto hay que sincerizarlo. Hay escalas, por ejemplo, de servicio de recogida de basura, que no, cada ayuntamiento no puede querer tener un vertedero, hay que mancomunarse y hay que sacar los costos por distancia, calidad de operación, gestión. Nadie paga en un municipio, yo digo 50 pesos, 100 que es lo que más cuesta. Pero cuando se le daña a un carretillero, a una persona en una carreta, le pagan hasta 300 al mes para tirársela al vecino, más para adelante para que el ayuntamiento vuelva y lo tire. Entonces, hay una serie de prácticas y de acciones que hay que arreglarla, que no es solamente un tema, pero hay unos temas esenciales que nosotros tenemos que ver. Y yo creo que hay una discusión esencial, fundamentales que aquí se han planteado, y yo creo que sí que vale la pena que la comisión nos traslademos a algunos escenarios académicos y abramos ese debate que va a ayudar a esclarecer y enriquecer todo el tema de la reforma. Nosotros no tenemos una prisa de discutir para generar un aspecto que también aquí hay que ver. Aquí hay que hacer un debate también con el Tribunal Constitucional, porque ya aquí se han generado varias sentencias constitucionales que tienen serias contradicciones conceptuales desde el Tribunal Constitucional, y lo que el Tribunal Constitucional determine es la norma que hay que aplicar. Entonces como palabra de Dios. Entonces todo eso es un tema fundamental de la sociedad dominicana. Lo que él acaba de decir, yo le decía a Jordi, fíjate que a los partidos no les importa sacrificar a ningún candidato en los locales, porque lo que importa es la candidatura presidencial. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Se ha generado un empoderamiento social, o nos encaminaremos en el marco de lo que vemos, en una mirada de esa reforma, también abrir en el marco de la reforma electoral la oportunidad para que haya un movimiento local, porque tampoco hay recursos. Dentro de los recursos que tiene el Estado están dirigidos para la concentración del partido a nivel nacional. No hay ningún incentivo para que un movimiento local cuente con un respaldo del Estado, como una expresión del desarrollo y de una mirada de compromiso estrictamente local. Entonces, ahora que se abre una oportunidad, porque los partidos demostraron que no se pueden autogobernar ni pueden dirigir su propio proceso interno, ninguno, entonces, y va a tener que ver una discusión con la ley electoral y la ley de partidos. Entonces es el momento de discutir esta dimensión también de lo local, en lo político y en lo electoral. De modo que quiero dejarlo ahí, porque no estamos discutiendo una reforma de la ley. Yo creo que una cosa de la que hemos discutido en la comisión, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años, que ha hecho que el municipalismo haya perdido terreno, es que se ha concentrado siempre en la discusión de la ley y ha perdido el territorio de los servicios, de la calidad del servicio y de la mejora de la gobernanza del territorio. Siempre se ha concentrado en el 10% y en el tema legal, y ha perdido de vista el tema de estructurarse en una participación de la mejoría del entorno y la calidad de los servicios y los costos que eso implica en una sociedad que está reclamando eso. De modo que esperamos, esto está viendo, ese es uno de los aspectos esenciales de la discusión de la reforma, que obviamente tendrá un momento que terminar para transformarse en una serie de decisiones, digamos, del Estado dominicano. Bien, una ley es un documento legal que alcanzaría legitimidad en la medida que genera satisfacción a los ciudadanos. De lo contrario, se queda como un documento legal. La legitimidad de una ley se gana siendo la institución eficiente, siendo la institución eficaz, siendo la institución transparente, siendo la institución democrática. Si estos cuatro atributos no son a partir de los cuales funcionan los gobiernos locales, la ley se va a quedar en el papel, en el documento. El desarrollo se va a alcanzar en la medida que haya desarrollo institucional en los gobiernos locales. Aún teniendo la ley, no hay desarrollo institucional, por lo tanto no va a haber desarrollo local. Alguien dijo, queremos como hacer un símil con lo del voto preferencial de diputados y de regidores. Yo creo que estamos hablando de
del ejercicio de selección y tenemos que avanzar hacia el ejercicio de representación, porque podemos tener un ejercicio de selección de regidores que puede ser el signo de la reproducción del mismo ejercicio de selección de los diputados que no hacen un ejercicio de representación real de los territorios para los cuales fueron electos. Entonces yo creo que la discusión tiene que avanzar también más para el ejercicio de representación, de modo que haya ámbito, haya mandatos que obliguen a los representantes al ejercicio de sus representados de los intereses en el Congreso o en los ayuntamientos. De manera que la discusión continúa, seguimos abiertos a los debates, vamos a considerar todas las discusiones que enviar un documento digital, que vamos haciendo unos archivos digitales, y muchísimas gracias por su participación y le invitamos a un